Parecería que estamos listos. Bueno, muy bien. Bueno, nuevamente buen día. Esta clase, como les comenté en la previa, va a ser grabada para ser subida al campus y que pueda ser vista por todas las comisiones. Bien, recuerden siempre los medios de consulta que tienen para evacuar sus dudas, en particular para las comisiones 1 y 2, además de tener el foro. Tienen también este correo electrónico, que ya varios de ustedes lo han utilizado, es para las comisiones 1 y 2 exclusivamente, y para cuestiones generales de la materia, iale@mdp.edu.ar. De todos modos, si ustedes nos hacen alguna consulta que nosotros no se la podemos contestar, los vamos a derivar oportunamente. Bien. Hoy vamos a continuar con la unidad 2, con el enfoque microeconómico, pero hoy vamos a ver mercado. ¿Se acuerdan que la semana pasada vimos demanda individual de un determinado bien, y la oferta individual de un determinado bien? Y yo les había comentado que son las patas de ese gran componente, de esa gran institución que es el mercado. Y en la demanda nosotros vimos esos deseos que tienen los demandantes, en la oferta esos deseos que tienen los oferentes y, como les dije, que de alguna manera se concretan en el mercado cuando los deseos de demandantes coinciden con los deseos de los oferentes. ¿Cómo vamos a estructurar esta clase? Bueno, primero vamos a ver las distintas las estructuras de mercado que existen, y en la segunda parte de la clase vamos a ver el tema de equilibrio en el mercado. ¿Por qué lo estructuramos así? Porque, bueno, de todas las estructuras de mercado, particularmente vamos a tomar una en la que vamos a analizar el equilibrio de mercado. Siempre, por supuesto, cualquier duda me paran, escriben en el chat, cualquier consulta, no hay ningún problema, al igual que cualquier sugerencia que quieran hacer ustedes, chicos, Juan Pablo y Facundo. Bien, vamos primero a definir mercado. Como ustedes advertirán, hay muchísimas definiciones de mercado, muchísimas. Nosotros tomamos una, que es la que está en el dossier. La que está acá en esta presentación es justamente la del dossier. Es una institución que relaciona demandantes, a los que podemos llamar también compradores y, por qué no, consumidores, y oferentes, a los que podemos llamar vendedores y o productores. Bien, no todos los vendedores son productores, pero bueno, ni todos los productores hacen vendedores al consumidor directamente, pero bueno, en algunos casos se juntan ambas figuras, a fin de intercambiar bienes y servicios o factores productivos. O sea que es una institución, como les dije, donde están los demandantes, donde están los oferentes, para intercambiarse bienes y servicios o factores productivos. Esto quiere decir que los factores productivos también tienen su mercado. En particular, en este curso, nosotros nos vamos a centrar en el intercambio de bienes y servicios. En Microeconomía 1, el año que viene, en segundo año, van a ver también el mercado de factores productivos. Entonces, como les comenté, hay muchas definiciones de mercado, pero lo central en cualquier definición que ustedes tomen es que tanto demandantes como oferentes tienen que estar conectados. O sea, tiene que haber una vinculación entre ambos. Esa vinculación puede ser física, esto es cuando vamos a un lugar a comprar un determinado bien, o también de forma virtual a través de la internet o de forma online. Que bueno, que sabemos todos que durante la pandemia se han intensificado las compras online, que es una forma de compra que yo creo que va a subsistir. Bien, si bien por supuesto ahora no se compra tanto online como fue en el año 2020, incluso en el 2021, yo creo que mucha gente que no estaba acostumbrada a comprar de esa manera, ahora, o a ofrecer sus productos, porque también nosotros como consumidores nos tuvimos que en un momento que acostumbrar a comprar online, pero también los productores tuvieron que rediseñar sus estrategias ante la pandemia y también encarar este tipo de comercio. Bien.
Entonces, como les dije, en este curso nos vamos a ocupar solo del mercado de bienes y servicios. Respecto al mercado de factores productivos, ustedes los van a poder estudiar en Microeconomía 1 el año que viene. Y nuevamente, como les dije la semana pasada, habíamos visto la demanda y la oferta de bienes y servicios de forma individual. O sea, habíamos visto la demanda de Juan Pablo de Lapiceras, la demanda de Facundo de Lapiceras, la demanda mía de Lapiceras, la demanda de cualquiera de ustedes de Lapiceras. Y también con la oferta. Bien, vimos ofertas individuales de un determinado bien. Pero cuando hablamos de mercado, tenemos que considerar la demanda y la oferta en el mercado. ¿Y cómo se obtiene esa, por ejemplo, la demanda de mercado y la oferta de mercado? Sumando horizontalmente las demandas o las ofertas de todos los individuos que conforman el mercado del bien específico. Vamos a ver un ejemplo. Vamos a tomar, por ejemplo, la demanda de mercado de un bien X, que es el ejemplo que está en el dossier. Acá vemos entonces que tenemos el precio de un determinado bien X y la demanda de dicho bien. Esta demanda es la demanda individual de José del bien X. Luego tenemos acá la demanda individual del bien X de Juana. Y acá tenemos entonces la demanda de mercado del bien X. Obviamente que tomamos un ejemplo muy sencillo, pero esto es válido si la cantidad de demandantes se amplía. Entonces, sumamos horizontalmente de la siguiente manera. Vemos que cuando José no compra nada de zapatos, el precio es el precio 1. En tanto, vengamos para acá, para el precio 1, Juana compra un par de zapatos. Entonces sumamos 0 cantidad de zapatos de José, más un par de zapatos de Juana, perdón. Cuando el precio es 1, nos hacen un par de zapatos. Entonces, porque sumamos 0 cantidad, más 1 es 1. Entonces, para el precio 1 en el mercado, la cantidad correspondiente va a ser 1. De igual manera, tomando el precio 2. Cuando el precio es 2, la cantidad demandada por José de zapatos es un par de zapatos. En tanto que para ese precio, la cantidad demandada por Juana es de 2 pares de zapatos. O sea que en el mercado, al precio 2, se van a demandar 3 pares de zapatos. El par de zapatos de Juan y los 2 pares de zapatos, perdón, el par de zapatos de José más los 2 pares de zapatos de Juana para el precio 2. Y así sucesivamente. Para el precio que tenemos acá, que lo llamamos precio 0, directamente en José no aparece ninguna cantidad, y en Juana, para el precio 0, hay una cantidad de 0. Por eso, en precio 0 arranca directamente en el origen de coordenadas, acá, sobre el eje horizontal. Bien, entonces así se suman horizontalmente todas las demandas son individuales para obtener finalmente la demanda de mercado del bien en cuestión. Para el caso de la oferta se razona de una manera similar. Obviamente que sabemos que la oferta va a tener una pendiente positiva. Y siempre recordando lo siguiente, lo que hablamos la semana pasada, lo que decíamos nosotros, siempre mueve primero el precio. Recuerden que si el precio no mueve, la cantidad demandada u ofrecida según corresponda tampoco lo hace. Bien, eso lo vamos a remarcar también mucho la semana que viene cuando veamos elasticidad precio de la demanda y elasticidad precio de la oferta. Hasta ahora, ¿alguna duda o algún comentario? ¿Se escucha bien? No. Sí, se escucha bien. Perfecto, seguimos entonces. Bueno, vamos a ver funciones. El precio. El precio es, ¿qué es el precio? Es el importe que uno tiene que pagar por una cantidad de un bien determinado, pero también por su calidad. Bien, nosotros podemos considerar, o cuando vamos a comprar un suéter, por ejemplo, 2 tipos de suéter que tienen un precio diferente, pero también vemos, bueno, si nos tenemos que comprar 1 o 2 suéteres, porque a lo mejor crecimos y no nos queda, miran a los chicos que crecen tanto, le queda todo corto y la mamá le tiene que ir a comprar 2 suéteres, pero también tiene que ver las calidades que tienen en los mismos.
Entonces, cuando nosotros hablamos de precio, hablamos de un importe que se paga por una cantidad y una determinada calidad, tanto de un bien como de un servicio. Entonces, ¿qué funciones cumple el precio? Suministra información, es el gran suministrador, permítame el término, de información en el mercado. Es el que brinda señales en el mercado de forma generalmente clara. Puede que esto no sea tan así, pero bueno. O por lo menos más clara que otras señales. Genera incentivos también, porque como vimos, por ejemplo, en el caso de la oferta, a mayor precio del bien que el oferente está ofreciendo, va a querer ofrecer cada vez más. Y también indica la escasez del bien del bien o servicio que se desea intercambiar. Pero bueno, algo muy importante, no confundir precio con valor. En economía, precio y valor son dos cosas diferentes. Porque bueno, hay productos, hay bienes, hay servicios que los consumidores, los demandantes, todos nosotros, los ciudadanos, podemos valorar mucho, pero no estamos dispuestos a pagar más por él. Entonces nosotros en este curso vamos a hablar de los bienes y servicios que tienen mercado. Pero están también los llamados bienes de no mercados, que están relacionados más con cuestiones ambientales y culturales, que son bienes que no tienen precio, pero sí valor. Bien, bueno, que es toda unas temáticas nuevas que se están dando en economía. Yo me dedico como economista a estudiar bienes de no mercado también, y, por ejemplo, son los llamados servicios ecosistémicos, que alguno de ustedes tal vez los haya escuchado hablar de ellos. Por ejemplo, ver el mar, que tiene una belleza hermosa, tiene una belleza para nosotros ver el mar, el océano Atlántico, el Mar del Plata, uno lo valoriza, pero ¿qué precio tiene eso? Bien, ese es un ejemplo muy sencillo que les doy, pero por eso, en economía no es lo mismo precio que valor. Bueno, vamos a hablar ahora de tipos de mercado. Bien, vamos a clasificar a los mercados según distintas cuestiones, distintas propiedades. La primera es según el grado de concentración. Y así vamos a tener mercados atomizados o concentrados. ¿Cuándo un mercado es atomizado? Cuando hay muchos demandantes y oferentes. Bien, entonces el número de demandantes y de oferentes hace que las operaciones que realizan de forma individual sean pequeñas como para afectar el precio del mercado. O sea, cuando nosotros hablamos de que hay muchos demandantes y muchos oferentes, ¿cuánto es mucho? Obviamente que eso va a depender del tipo de mercado. Una cosa es el mercado de bienes electrónicos de última generación, donde no hay muchos oferentes, y otra cosa es el mercado de suéter, donde hay muchísimos oferentes. Entonces, por eso, cuando nosotros hablamos de mucho, ¿a qué nos referimos cuando decimos que hay muchos? Bueno, a esto, que sus operaciones son de tal magnitud que no afectan el precio del mercado. Bien, entonces, acá dice, por pequeño debe entenderse que ningún demandante u oferente individualmente puede afectar el precio del mercado. Es un concepto clave cuando se habla de que un mercado es atomizado. No, porque muchas veces leemos, corrigiendo evaluaciones, que ponen los estudiantes, hay muchos demandantes y oferentes, y ahí queda. No, también se tiene que completar con estos que les digo. Son muchos de manera tal que sus operaciones no afectan el precio del mercado de forma individual. Bien, eso es clave. Por eso también está en mayúscula resaltado en la presentación. Por otra parte, por el contrario, un mercado es concentrado cuando los demandantes y oferentes sí, de forma individual, pueden afectar el precio del mercado. Bien, ¿alguna consulta? Bien. Juan, Facundo, ¿quieren comentar algo? ¿Se escucha bien? El chat viene bastante tranquilo y se escucha muy bien, se ve bien. No sé si alguien quiere aprovechar alguna consulta, si no seguimos, ¿no? Bien.
Bueno, muy bien, sigo. Profe, disculpe, ¿Sí? buen día. ¿Podría dar un ejemplo de lo de atomizado? Ya vamos a hablar de un ejemplo de atomizado. No, gracias. En cuando veamos competencia perfecta, ya lo vamos a ver, ya vamos a llegar. Bueno, esperamos un ratito. Bien, entonces, el número, como les dije, el número de participantes, ¿cuántos? Muchos, ¿cuántos? No es importante. Acá lo importante es su comportamiento. ¿Cómo se comportan los mismos? ¿Cómo es la magnitud de sus operaciones? De manera tal que no afecten o que sí afecten individualmente el precio del mercado. Bien, entonces, cuando hay muchos demandantes y oferentes que no se prestan atención entre sí, se produce lo que se llama competencia. O sea, el número de demandantes y de oferentes determina el grado en que estos son conscientes del efecto que sus acciones tienen sobre el resto de los integrantes del mercado. Bien, a diferencia de la competencia, tenemos la rivalidad. Acá muchas veces competencia y rivalidad son dos términos que se toman como sinónimo y en realidad en economía no lo son. La rivalidad es cuando hay pocos oferentes, ahí se produce rivalidad, porque es como que rivalizan en cuanto a quién hace mejor publicidad, en cuanto a la rebaja de precios, en cuanto a promociones, etc. Entonces, competencia se da cuando hay muchos demandantes y oferentes que, por decirlo de alguna manera, no se prestan atención entre sí. En cambio, hay rivalidad cuando justamente es como que se produce, entre ellos siempre está ver, bueno, qué publicidad mejor hace uno con respecto al otro, superar, o uno quiere superar al otro con respecto a promociones, rebajas de precio, brindar determinados servicios adicionales, etc. Luego, otra característica, ya vimos entonces que los mercados se pueden clasificar según su grado de concentración en atomizados y concentrados. Vamos ahora a ver la naturaleza del bien o servicio. Según este criterio, los bienes se clasifican en homogéneos o heterogéneos. Los bienes son homogéneos cuando los bienes y servicios son idénticos, o sea, todos los miembros del mercado, todos los oferentes del mercado, ofrecen el mismo bien y servicio, de manera tal que esos bienes y servicios son sustitutos perfectos entre sí. En cambio, son heterogéneos o diferenciados cuando no son sustitutos perfectos entre sí. O sea, pueden satisfacer una misma necesidad, pero no son exactamente sustituibles. Entonces, cuando hay diferenciación en los bienes, eso aumenta o da más libertad a las empresas porque están produciendo un bien que es diferente al del rival, pero aunque satisfaga la misma necesidad, entonces eso le da más libertad a las empresas para actuar tanto de forma independiente y aumentar también su control sobre los precios. Acá esta figura es de granos, que son bienes homogéneos entre sí, porque bueno, un granito es exactamente igual que otro, por eso esta figura. Entonces, cuando tenemos bienes homogéneos, cuando se ofrecen en el mercado bienes homogéneos, no vale la pena hacer publicidad, porque los bienes que ofrecen todos los oferentes del mercado son exactamente iguales. En cambio, cuando el bien es heterogéneo o tiene algunos atributos diferenciadores de calidad, entonces ahí sí vale la pena hacer publicidad. Repito, aunque el bien esté satisfaciendo la misma necesidad, o sea, dos oferentes del mercado producen un bien que satisface la misma necesidad, pero se diferencian entre sí en determinados aspectos, en calidad y demás. Bien, otra característica de los mercados, u otro criterio para clasificar los mercados, es la transparencia. Así tenemos los mercados transparentes y los no transparentes. Cuando hablamos de mercados transparentes nos referimos a aquellos en los que los demandantes y los oferentes
cuentan con información completa y correcta acerca del precio y de otros aspectos que hacen al mercado y que sirven para la toma de decisiones, como por ejemplo las preferencias, la estructura de costos, etc. Y en cambio, los mercados no transparentes son aquellos cuando lo anterior no se cumple, o sea, los que componen el mercado no tienen información completa y correcta. La transparencia es tanto que los demandantes como que los demandantes como los oferentes tengan esa información completa. Y fíjense ustedes que hace un ratito hablamos del precio que brinda incentivos, que da señales, que brinda información. Y fíjense ustedes acá justamente que cuando hablamos de mercado transparente, decimos, son aquellos mercados en los que los demandantes y los oferentes cuentan con información completa y correcta acerca del precio y de otros aspectos. Pero vieron el tema del precio como importante brindador, permítame el término nuevamente, o suministrador, había dicho hoy, de información. Bien, entonces el mercado es no transparente cuando esa información no corre información completa, información correcta entre los integrantes del mercado. Entonces, obviamente que acá el tema de la información es fundamental y está relacionado con la cantidad de información, pero también con la calidad de la información que se encuentra disponible y también con la posibilidad que tienen los integrantes del mercado de acceder a dicha información. Bien, y el cuarto criterio y último para clasificar los mercados se refiere a las condiciones de salida y de entrada al mercado. Bien, entonces así tenemos los mercados abiertos y los mercados cerrados. Son abiertos aquellos mercados en los que no hay ningún impedimento, ni para demandantes ni para oferentes, para entrar o salir del mercado. O sea, no hay ningún tipo de restricciones. Repito, ni para demandantes ni para oferentes, ni para entrar ni para salir del mercado. Es lo que los textos dicen, no hay barreras. Bien. Cuando hablamos de esta característica de mercado abierto o cerrado, también esto está relacionado con la movilidad de los factores productivos. Bien, la posibilidad que tienen los factores productivos de moverse, por ejemplo, de una empresa a otra del mercado. Bien, y también la posibilidad de entrar y de salir libremente de él, respondiendo a incentivos que tienen los factores productivos, dinerarios o pecuniarios. Bien, incentivos, motivaciones dinerarias o pecuniarias, si les conviene estar en este mercado o salir o de un determinado mercado, en este mercado o en aquel otro, según les convenga en forma dineraria o pecuniaria. Y el mercado, por el contrario, es cerrado cuando sí hay barrera, cuando no es tan fácil entrar o salir del mercado. Bien, tanto para demandantes como para oferentes, y asimismo cuando la movilidad de los factores productivos se encuentra restringida. Entonces, como dije, las barreras son impedimentos y es posible mencionar por qué se producen estas barreras. Y bueno, por ciertos condicionamientos legales, económicos, técnicos, etc. Y algunos ejemplos de barreras para oferentes, por ejemplo, son patentes, licencias, concesiones, propiedad exclusiva de algún recurso, dificultad para reunir capital adecuado, etc. O sea, puede ser entonces que una empresa tenga el monopolio para producir un determinado producto porque tiene una patente. ¿Bien? Por ejemplo. Profesora. Sí. En donde dice ejemplos de barrera, se equivocó, puso buenos en vez de bienes. Sí, es verdad. Ahora lo voy a ver, ya lo corrijo. Vamos a corregirlo, gracias. No hay nada. Bienes, muy bien. ¿Y hay alguna otra que se me chispoteó? Concesiones, acá. Hay una D que sobra. ¿Listo? Vamos a guardarlo, así cuando lo suba al campus, sube de forma correcta, porque si no después me olvido, ya saben, de corregirlo. ¿Listo? Bueno, no sé qué pasó, no se pudo guardar, pero bueno, ahí quedó ahí. Muy bien. Bueno. Seguimos entonces. Entonces, nosotros lo que vimos ahora fueron distintos criterios para
clasificar a los mercados. Ahora, en base a esos criterios, vamos a ver cómo esos criterios se cumplen en determinadas estructuras de mercado. ¿De acuerdo? Y ahí va a salir el ejemplo que me pedían hoy. Bueno, entonces, vamos a hablar de estructuras de mercado. Nosotros vamos a ver 4 estructuras clásicas de mercado y podemos hacer una primera clasificación a grandes rasgos en mercados perfectos y mercados imperfectos. ¿Cuáles son los mercados perfectos en términos generales? Son aquellos en los cuales ningún demandante ni ningún oferente tiene control sobre los precios. Por otra parte, tenemos los mercados imperfectos, que son aquellos en donde básicamente no se cumplen las características de los mercados perfectos, donde los demandantes y oferentes en forma individual sí tienen poder para controlar el precio de mercado, sí pueden hacerlo. Entonces, vamos a ver, repito, entre rasgos generales, tenemos 2 grandes clasificaciones de mercados, los perfectos y los imperfectos. Obviamente que los mercados perfectos tienen además otras características que el tema de que el demandante o el oferente de forma individual puede ejercer el control sobre el precio de mercado. Pero digamos que esa es la característica fundamental de los mercados perfectos, que ningún demandante u oferente tiene el control sobre el precio. O sea, puede ejercer influencia individualmente en la determinación del precio de mercado. En los mercados imperfectos, repito, no se cumplen las características de los mercados perfectos, especialmente en los mercados imperfectos, tanto demandantes u oferentes sí tienen poder individual sobre el precio de mercado. Bien, en el chat, ¿algún comentario, Juan, Facu? ¿Hay? No, nada, Bea, por ahora, todo bien. Perfecto, muy bien. Entonces, vamos primero a hablar de la competencia perfecta. Es un mercado, como su nombre lo indica, perfecto. Como dijimos en unas clases anteriores, es como el ideal de la economía. Bien, ¿por qué? Porque es muy raro que un mercado real, en la vida real, sea de competencia perfecta. Lo que sí tenemos son mercados que se acercan, que se aproximan a la competencia perfecta. Pero es un modelo de mercado que en economía sirve como es el ideal para ver con respecto a la vida real ciertas desviaciones que se dan con respecto a él. O sea, porque un mercado no es de competencia perfecta. Bueno, muchas de esas desviaciones con respecto al mercado ideal, que es la competencia perfecta, ustedes lo van a estudiar en Microeconomía 1 y aquellos que sigan la licenciatura en Economía van a ahondar aún más en Microeconomía 2. Bien, entonces vamos a ver cuáles son las características de un mercado de competencia perfecta. Bueno, en primer lugar es un mercado atomizado del lado de la demanda y del lado de la oferta. Esto quiere decir, entonces, que ningún demandante u oferente en forma, o sea que hay muchos y pequeños demandantes y oferentes. Y eso quiere decir que ningún demandante u oferente de forma individual puede ejercer influencia en la determinación, o sea, puede determinar individualmente el precio de mercado. Bien, o sea que las operaciones que hacen unos y otros pasan desapercibidas. Bien, luego tenemos que el bien que se produce es homogéneo. Esto es, todos los oferentes del mercado producen exactamente el mismo bien, con las mismas características, o sea, todos los bienes son sustitutos entre sí. Por otro lado, es un mercado abierto, o sea, no hay barreras ni para entrar, ni para salir del mercado, ni para demandantes, ni para oferentes, y también hay libre movilidad de los factores productivos. Y finalmente, es un mercado transparente, o sea, hay información plena, conocimiento pleno y perfecto de todas las condiciones del mercado por parte de todos los actores del mercado, de todos los que intervienen en el mismo. Bien, por esto mismo, por todas estas características, decimos que las empresas que conforman el mercado son precios aceptantes. O sea, aceptan, toman como dado el precio que determina el mercado y todas las empresas venden a ese precio. Lo que sí pueden manejar las empresas en forma individual es la cantidad a producir.
o a vender, pero no el precio. El precio lo toman como dado del mercado. Bien, entonces, vamos a ver gráficamente cómo podemos mostrar este hecho de que las empresas del mercado de competencia perfecta sean precio aceptante. Entonces, gráficamente lo representamos así. Vemos del lado derecho una empresa que es representativa del mercado. En un mercado está conformado, en este caso en este mercado, por más de una empresa, pero graficamos solamente una que es representativa del mercado. Y del lado izquierdo tenemos el mercado. Acá tenemos la demanda de mercado con pendiente negativa, la oferta de mercado con pendiente positiva, graficando siempre en el eje vertical el precio y en el eje horizontal la cantidad, y donde la oferta y la demanda se intersecan, se dice así, Juan, ¿verdad? Exactamente. Se intersecan, allí tenemos el precio de equilibrio que es igual a 3 y la cantidad de equilibrio que es igual a 60. Entonces, esto quiere decir, sabemos que este es un precio unitario, lo vimos la semana pasada, quiere decir que cada una de las 60 unidades en el equilibrio cuesta 3 pesos. Ahora, ese precio que se determinó en el mercado es tomado por cada una de las empresas. Por ejemplo, en esta empresa típica o representativa del mercado, esta empresa vende o produce cualquier cantidad que pueda, que su instalación se lo permita, a 3 pesos. O sea, puede producir lo que él pueda producir, lo que esta empresa pueda producir, pero lo tiene que vender al producto a 3 pesos, al bien o al servicio. Esto quiere decir que son precios aceptables. Esta es la demanda individual. Fíjense ustedes, por otra parte, que la demanda individual del mercado es totalmente horizontal. Bien, entonces vamos a ver también la semana que viene que la elasticidad precio de la demanda de esta demanda es infinita. Ya lo vamos a ver la clase que viene. Bien, ¿alguna otra cosa para aclarar? Bien, creo que por ahora no. ¿Alguna duda? ¿Consulta? Bien, seguimos. Bueno, ¿se acuerdan que nosotros desde la primera clase hablábamos de Adam Smith, este economista y filósofo escocés que vivió entre 1723 y 1790, que él hablaba de un orden natural, del laissez-faire, de la mano invisible, de la prácticamente nula intervención del Estado en la economía? Bueno, muchas de las ideas que se plasman en ese libro están en concordancia con lo que hoy conocemos como el mercado de competencia perfecta. Bien, ¿qué ejemplos tenemos de este tipo de mercado de competencia perfecta? Bueno, nosotros dijimos que en la vida real no hay ningún mercado que sea competencia perfecta, pero sí mercados que se acercan o se aproximan a él, a este tipo de mercado. Por ejemplo, los ejemplos que ponen más comúnmente los textos son el mercado de granos, los mercados de granos y también los mercados de valores. Bien. Y terminamos con competencia perfecta, que es un mercado perfecto. Vieron que dijimos que íbamos a dividir en términos generales a los mercados en perfectos e imperfectos. Bueno, perfectos tenemos uno solo, que es el de competencia perfecta. Ahora vamos a ver 3 mercados imperfectos. Y vamos a comenzar con el monopolio, que es como la gran contracara de la competencia perfecta. Entonces, ¿qué características tiene? Que no es un mercado atomizado. Hay un único oferente. Un único oferente de un determinado bien y servicio. Demandante sí puede haber muchos, pero oferente hay uno solo. No es un mercado atomizado. El bien que produce es homogéneo, o sea, ese oferente siempre produce lo mismo. Los bienes que él produce son sustitutos perfectos entre sí. Está cerrado del lado de la oferta. Hay barreras de entrada al mercado y es un mercado no transparente. Bien. Entonces,
Acá tenemos una única empresa, un único oferente que satisface a toda la demanda. Bien. ¿Qué ejemplos hay de este tipo de mercado? Perdón, hoy alguien me hizo una consulta que yo le dije que le iba a contestar después. Era sobre ejemplos de mercado con barreras, ¿verdad? Si me lo recuerda la persona. Yo, profe, sobre un ejemplo sobre el mercado atomizado. Ah, bueno, el mercado atomizado, como te dije, el mercado de granos y también el mercado de valores que vimos recién, que son ejemplos que se aproximan al mercado de competencia perfecta. ¿Está bien? Genial. Por todas las características aparte que hablamos, que tiene el mercado de competencia perfecta. Bien. Vamos a ver qué ejemplos hay de mercado de monopolio. Bueno, van algunos. Por ejemplo, hasta fines de la Segunda Guerra Mundial, había una empresa que poseía la explotación exclusiva de la bauxita. ¿Cuántas X? Explotación exclusiva bauxita. Bien, que con eso se podía fabricar el aluminio. Entonces, acá esta empresa tenía el monopolio porque era la que tenía el acceso exclusivo a ese recurso estratégico en ese momento, que era la bauxita, para producir aluminio. Y por otra parte, la firma DuPont posee el monopolio mundial de la fabricación de la lycra. ¿Vieron ese género? Con el cual fundamentalmente se realizan trajes de baño, pero también remeras y otros tipos de prenda. En este caso, la empresa DuPont tiene el monopolio de la lycra porque tiene un instrumento legal, la patente de la misma, ¿bien? De la fabricación de la lycra. Esta empresa es la que tiene la patente. Bien. Vamos entonces a ver otro mercado imperfecto que es el oligopolio. En este caso, tenemos pocos oferentes que son interdependientes entre ellos. O sea, uno está atento a lo que hace el otro. Bien, entonces, la expresión mínima de un oligopolio es el duopolio. O sea, un mercado conformado por dos empresas. En el oligopolio, el bien que se produce puede ser homogéneo, en cuyo caso vamos a hablar de un oligopolio homogéneo, o bien puede ser heterogéneo o diferenciado el bien que se produzca. Y en este caso vamos a hablar de un oligopolio heterogéneo o diferenciado. O sea, el bien puede ser u homogéneo o heterogéneo. Es posible también que en un oligopolio los oferentes realicen acuerdos o pactos que se llaman colusiones para evitar la guerra de precios. Bien, y finalmente decir que si en esta primera parte del oligopolio, que si el oligopolio es heterogéneo o diferenciado, en ese caso sí tiene sentido realizar publicidad. En cambio, si el oligopolio es homogéneo, por ahí no tiene tanto sentido hacer publicidad. Entonces, cuando hablamos de guerra, dijimos que en el oligopolio generalmente es costumbre que los oferentes hagan colusiones para evitar la guerra de precios. ¿A qué llamamos guerra de precios? Se da cuando hay mucha rivalidad acompañado por una disminución de precios multilaterales. Esto quiere decir que alguien del mercado disminuye el precio y otro lo va a hacer en mayor cuantía. Vos disminuís el precio en un 20%, yo lo voy a disminuir en un 30%. Y así se convierte en una guerra de precios. Entonces, a fin de evitar esto, muchas veces, o generalmente, mejor dicho, en el oligopolio se realizan estos pactos o acuerdos, que tienen el nombre particular de colusiones. Entonces, cuando estos acuerdos son explícitos y el bien o servicio es homogéneo, el oligopolio recibe el nombre particular de cártel. Un ejemplo de cártel es la OPEP, la Organización de Productores y Exportadores de Petróleo. Acá tenemos el loguito, del cual forman parte, la mayoría de sus integrantes son países árabes. Son ricos en petróleo. Bien, entonces, las colusiones, son pactos para llevar a cabo estrategias destinadas a aumentar las ventas a través de medidas publicitarias, cambios en la calidad del producto,
incremento de los servicios que están asociados al producto en cuestión y demás. Bien, en esta estructura de mercado, en lugar de hablar de mercado, generalmente se habla de industria, porque se hace referencia a un grupo de empresas que están dedicadas a la producción de bienes y servicios con características idénticas o con características similares que lo hacen diferenciarse entre sí. O sea, no podemos tener tanto, como dijimos, esto hace referencia a que en el oligopolio se puede producir un bien homogéneo como un bien heterogéneo. Bien, entonces en el bien heterogéneo, los bienes heterogéneos tienen similitudes, satisfacen la misma necesidad, pero tienen diferencias en cuanto a sus atributos, bien, de calidad, por ejemplo. Bien. ¿Qué ejemplos hay de este tipo de mercado de oligopolio? Bueno, en la Argentina, la industria automotriz conforma un oligopolio heterogéneo y el cemento un homopolio homogéneo. En particular, como hay fundamentalmente dos empresas, hablamos de un duopolio. Duopolio. Bien. Y llegamos a la última estructura de mercado, que es la de competencia monopolística, que también es un mercado imperfecto, que como su nombre lo indica, va a tener características de competencia perfecta y de monopolio. Vamos a ver. Acá en este caso hay un gran número de oferentes que actúan independientemente unos de otros y sin prestar atención a las conductas. Por eso hablamos de competencia y no de rivalidad. Por otra parte, el bien que se produce acá es heterogéneo. Es un bien, el bien que produce un oferente del mercado es distinto o tiene características, si bien pueden satisfacer la misma necesidad o satisfacen la misma necesidad, tienen características de calidad distintas un bien con respecto a otro. Por eso es que de ahí surge la característica de monopolística, que se dice competencia monopolística. Bien, entonces, dado el gran número de oferentes que en sus actúan independientemente, como que no prestan atención uno de otro, es que deriva su nombre de competencia. Y dado que el bien es heterogéneo, deriva su nombre de monopolística. De ahí competencia monopolística. Las dos palabras que integran el nombre de este tipo de mercado. Ahora, cuando hablamos de las diferencias de los bienes, esas diferencias pueden ser verdaderas o espurias. ¿Cuándo son verdaderas? Cuando son sustanciales. Bien. Y espurias cuando parece que tiene un cambio, pero no es un cambio muy sustancial. Por ejemplo, si tomamos el caso de los detergentes para lavar platos, bueno, por ejemplo, un cambio sustancial es un cambio en la fórmula química que haga que ese detergente desengrase mejor, rinda más, etc. Y un ejemplo de una diferencia espuria es cuando simplemente en ese detergente hay un cambio en el envase o en la etiqueta, pero en realidad no es un cambio sustancial. Como el bien es heterogéneo, tiene sentido hacer publicidad. Y es un mercado abierto, o sea, no hay barreras ni de entrada ni de salida. Bien, entonces, las empresas, en este caso, que conforman el mercado, creen que su conducta es independiente de la conducta de otros, pero en realidad no es así. Entonces, más que una guerra de precios, hacen una política de precios. En realidad, a ver, las empresas creen que el movimiento que hace una de ellas en forma individual no es registrado por los otros, pero como dije, no es así. Pero bueno, no llegan a hacer una guerra de precios, sino que más vale plantean una política de precios. Bien, es común observar, dice el dossier, que algunos de los integrantes de este grupo destinen fondos a presentar el bien o el servicio como muy diferenciado. Bien, haciendo publicidad. O sea, en este caso, una diferenciación también del producto puede ser por la mayor o menor publicidad que se haga de él. Entonces, ¿qué pasa? Durante un periodo de tiempo van a aumentar los rasgos monopólicos que tiene esta estructura de mercado. Entonces, esa empresa en particular que hizo más publicidad,
que promocionó más su producto, va a vender una mayor cantidad. ¿Por qué? Porque va a vender una mayor cantidad a sus propios clientes, pero también es posible que capten clientes de otros de sus competidores. Bien, pero ¿qué sucede? Los otros integrantes del mercado, las otras empresas, lo van a imitar. Entonces, los beneficios extraordinarios que en un principio obtuvo esa empresa que hizo mayor publicidad, van a disminuir o directamente van a desaparecer. Y bueno, y esta conducta se repite mucho en este mercado. O sea, yo hago algo pensando que el otro no lo va a ver, pero el otro lo ve. Me imita, entonces mis ganancias, mis beneficios extraordinarios iniciales disminuyen o directamente desaparecen. Es por eso que decimos o los textos dicen, que los empresarios que conforman esta estructura de mercado son miopes. Bien, se les dice miopes. Porque es como que no ven lo que el otro está, no ven el hecho de que pueden ser imitados. Bien, en esta estructura de mercado, en lugar de hablar de mercado, se habla de grupo de productos. ¿Por qué? Por esto que las empresas ofrecen bienes y servicios diferentes, heterogéneos, pero que son sustitutos unos del otro, pero no sustitutos perfectos. O sea, los bienes, como dijimos, cuando se hacen bienes diferenciados en un mercado, todos los bienes satisfacen la misma necesidad, pero, o sea que son sustitutos, pero no sustitutos perfectos. Los bienes son solo sustitutos perfectos cuando el mercado produce bienes homogéneos. Entonces, dado que en este mercado se producen bienes con ciertos atributos diferenciadores de calidad, es que hablamos de grupo de producto más que de mercado. Bien. ¿Qué ejemplos hay de este grupo de productos? Bueno, por ejemplo, vamos a ver algunos que nombran generalmente los textos, como son los hoteles dentro de una misma categoría, también las peluquerías. Hay muchos ejemplos en lo que tiene que ver con servicios de este tipo de mercado, pero también de grupo de producto, pero también los textos hablan, como lo que dije recién, de las empresas dedicadas a la fabricación de detergentes y demás en algunos lugares. Bien. Bien, con esto terminamos la primera parte de la clase. A continuación vamos a hacer un pequeño recreo, porque cuando volvamos vamos a ver la interacción de la oferta y de la demanda en un mercado particular de estos 4 que hemos visto, que es el mercado de competencia perfecta. No sé si Facundo o Juan Pablo tienen algún comentario para hacer. No veo nada, el chat todo bien. Muy bien, Yo- bárbaro. Que Sí. me gustaría hacer una pequeña aclaración de algo que quedó un poco colgado por atrás, ¿no? Dale, Juan. A mí me gustaba cuando pusiste buenos sustitutos. Y voy a eso. 2 bienes son sustitutos cuando satisfacen la misma necesidad, ¿sí? Entonces son bienes sustitutos. Pero los sustitutos pueden ser un poco mejores o peores. Decimos que son buenos sustitutos cuando no encontramos diferencias entre ellos, ¿sí? Por ejemplo, voy a un kiosco y puedo elegir cualquier alfajor y para mí es lo mismo. Entonces ahí son buenos sustitutos. Y puede ser que haya bienes que no tengan buenos sustitutos. Eso nada más. Bien. Yo agrego a lo que dice Juan, el tema también muchas veces el grado de bondad en la sustitución, por decirlo de alguna manera, cuán buenos son los sustitutos, también depende del consumidor. Porque puede ser que para Juan no haya diferencias entre dos alfajores y para otra persona sí. ¿Se acuerdan que hablábamos de las bebidas colas la semana pasada? Que yo le decía que entre las 2 principales, yo no siento diferencia entre ninguna bebida cola, pero bueno, es un tema mío. Pero mucha gente sí, o prefiere una o prefiere la otra. Pero es verdad que hay sustitutos que son más, o sea que si bien, como dice, todos satisfacen la misma necesidad, hay bienes que, bueno, son más, o sea, son
en cuanto a la calidad y demás, se acercan más o cumplen el mismo objetivo en cuanto a la satisfacción de la necesidad vista no solamente en el caso del alfajor, para satisfacer una necesidad de comer algo, sino también en cuanto a características de sabor, o sea, de otras calidades, de otros atributos intrínsecos y extrínsecos de calidad. No sé, ejemplo de sustitutos perfectos. Nosotros en esta clase hemos visto, bueno, por ejemplo, en el mercado de competencia perfecta, en el mercado de granos, un grano es sustituto perfecto de otro, porque entre 2 granos de cereal, bueno, no hay mucha diferencia. Bien, bueno, muy bien, gracias Juan Pablo. ¿Alguna consulta antes de ir al corte y empezar con el otro tema? Que está relacionado a este, por otra parte, obvio. Está todo relacionado con la clase pasada también. Bueno, voy a dejar de compartir y habilito video. Bueno, ¿alguna consulta? Repito. ¿Está todo bien? Bueno, vamos a hacer entonces una pausa de 15 minutos y cuando regresamos vamos a detener el video y a desactivar el audio todos. Cuando volvamos, entonces comenzamos con equilibrio de mercado. ¿De acuerdo? Y mediten en el corte, tomen agua, estiren las piernas, tómense un cafecito, un mate, mediten si tienen alguna duda, la contestamos de lo que hemos visto hoy, lo contestamos luego del corte. Bien, cortamos la grabación por ahora en el corte, ¿verdad? Ahí estamos. Bien, habíamos quedado entonces acá. Bueno, ¿estamos grabando, chicos? Estamos grabando. Muy Sí, bien, estamos bueno, grabando. retomamos la clase luego del recreo. En la primera parte de la clase vimos lo que era mercado, vimos distintos criterios para clasificar los mercados y finalmente distintas estructuras de mercado. Ahora, como les dije al finalizar la clase, al finalizar la primera parte de la clase, antes del recreo, de esas estructuras de mercado vamos a tomar una, que es la de competencia perfecta, para analizar el equilibrio. Bien, entonces, vamos a ver la intersección de la demanda y la oferta. De eso se trata el equilibrio de mercado. Pero ¿cuándo se logra el equilibrio de mercado? Bueno, como yo les comenté hoy también, más temprano, en parte cuando esos deseos que tienen los demandantes coinciden con los deseos que tienen los oferentes. Esas cantidades deseadas, de las cuales hablamos tanto la semana pasada. Entonces, el equilibrio se logra cuando las cantidades de un determinado bien o servicio que los demandantes desean y están dispuestos y pueden adquirir a un determinado precio, se igualan con las cantidades que los oferentes desean, están dispuestos a ofrecer en el mercado al mismo precio. Entonces, ahí surge la cantidad de equilibrio que nosotros vamos a simbolizar como Q sub E. Esto es un detalle de simbología. Muchas veces, cuando nosotros sabemos que cantidad en economía, como yo les dije, se simboliza con la letra Q. Cuando hablamos de cantidades individuales, como las que vimos la semana pasada, generalmente las simbolizamos con una Q minúscula. En cambio, cuando hablamos de mercado, con una Q mayúscula. Pero esto es una cuestión, no es nada conceptual, es una cuestión... es un detalle. Lo importante es que ustedes tengan en cuenta cuándo la Q es individual y cuándo la Q es de mercado. Bien. Entonces, la cantidad de equilibrio es aquella la cual, los demandantes desean, están dispuestos y pueden adquirirla a un determinado precio. Entonces, es de equilibrio cuando esa cantidad es la misma que los oferentes desean, están dispuestos a ofrecer y lo pueden hacer al mismo precio que ese precio que tienen en vista los demandantes. Entonces, allí tenemos la cantidad de equilibrio.
Por su parte, el precio de equilibrio es aquel para el cual la cantidad demandada y la cantidad ofrecida son iguales. Cantidad demandada de mercado, Q mayúscula supra D, y cantidad ofrecida de mercado, Q mayúscula supra O. Bien, entonces, el precio y la cantidad de equilibrio conforman el punto de equilibrio en un gráfico donde se intersecan la oferta y la demanda de mercado. Una aclaración: cuando se analiza equilibrio de mercado, hay como una tendencia siempre a darle más importancia al precio, pero tengamos en cuenta una cosa, que cuando marcamos un equilibrio nos interesa tanto el precio como la cantidad de equilibrio, ambos parámetros. Bien, entonces, razones por las cuales un mercado se dirige hacia el equilibrio. Tenemos una que es que el precio regula los planes de compra de los demandantes y los planes de venta de los oferentes. Y por otro lado, el precio ajusta dichos planes cuando los mismos no coinciden, con lo cual ahí el mercado tiende al equilibrio. Bueno, entonces vamos a graficar la regulación con un sub y baja. Vieron que hay una regulación y el plan de ajuste con una llave. Bien, entonces el precio regula los planes de compra de demandantes y los planes de venta de oferentes y a su vez ajusta dichos planes cuando los mismos no coinciden. Entonces, acá vamos a hablar entonces, nuevamente aparece este señor, Alfred Marshall, economista británico que vivió entre 1842 y 1924. ¿Se acuerda que dijimos la semana pasada, se acuerdan que cambió los ejes con respecto a dónde va ubicada la variable independiente, que es el precio, y la variable dependiente, que es la cantidad, la variable dependiente en el eje horizontal y la variable independiente en el eje vertical? Había habido un cambio de ejes con respecto al gráfico cartesiano que estamos acostumbrados nosotros a ver de la escuela. Bueno, ahora vamos a ver cómo este señor hizo un análisis, o sea, empleó herramientas matemáticas y sentó las bases analíticas para el estudio de estas funciones de demanda y de oferta que nosotros estamos viendo. Entonces se conoce la famosa tijera de Marshall, porque bueno, si ustedes, ahora vamos a ver en un gráfico, esta parte de la tijera estaría formando forma la demanda, o estaría representando a la demanda, y esta otra hoja a la oferta. Y acá estaría el punto de equilibrio. Bien, acá está el punto de equilibrio. Entonces, vamos a un ejemplo numérico. Supongamos entonces que tenemos diferentes precios. El bien a analizar son pares de zapatillas. Y tenemos diferentes precios que van de 6 a 0. De 1 a 1, medido en pesos, obviamente. El precio se mide en unidades monetarias, en pesos. Entonces tenemos 6 pesos, 5 pesos, 4 pesos, 3 pesos, 2 pesos, 1 peso y 0. Y luego tenemos cantidad demandada de pares de zapatillas y cantidades ofrecidas. Bien. Las cantidades obviamente se miden en unidades físicas, en este caso pares. Entonces vemos cómo las zapatillas, la cantidad de demanda de zapatillas varía de 0 a 120. Fíjense ustedes que a medida que el precio disminuye, la cantidad demandada aumenta. ¿Qué refleja las dos primeras columnas de la tabla? A ver quién me puede decir. ¿Qué está reflejando? El precio disminuye y la cantidad aumenta. ¿Qué está reflejando las dos primeras columnas de la tabla? La oferta y la demanda. Cuanto más... No, las dos primeras columnas de la tabla, dije. ¿Eh? No, todavía no hablé de la tercera. El precio... ¿Hay una cantidad mayor demandada de las pares de zapatilla? Algo más concretito, conceptual. ¿La demanda individual puede ser? Es una demanda de mercado. Estamos viendo la interacción en el mercado. Cuanto Precio menor es el baja precio, mayor y la cantidad demanda. demandada sube. ¿Perdón?
Cuanto menor es el precio, mayor es la cantidad. ¿Y eso cómo se llama? La ley de demanda. Perfecto, la ley de la demanda está reflejando estas dos primeras columnas. Ahora, centremos la atención en la primera y en la última columna. A medida que el precio baja, la cantidad ofrecida también baja. ¿Qué me está reflejando la primera y la última columna de la tabla? ¿Y? La primera y la última columna de la tabla, ¿qué me está reflejando? La ley de oferta. Claro, Lucía, muy bien. Entonces, nosotros tenemos que la primera y la segunda columna reflejan la ley de la demanda. Si aumenta el precio, la cantidad demandada baja. Si baja el precio, la cantidad demandada sube. Esa relación inversa o negativa entre el precio y la cantidad demandada. Y por otra parte, la primera columna, la del precio, y la última de las zapatillas, refleja la ley de la oferta. Esa relación directa o positiva que hay entre el precio y la cantidad ofrecida. De manera tal que si el precio sube, la cantidad ofrecida también, y si el precio baja, la cantidad ofrecida también baja. Ley de la oferta. Entonces, y siempre recordando que el que mueve primero, ¿quién es el dueño de la pelota? ¿Quién es el Messi de esto? ¿El mercado? El precio. El precio. Si el precio no mueve, las cantidades demandadas o ofrecidas no van a mover, se van a quedar piolas. ¿Está bien? ¿Se acuerdan que cuando vimos en la presentación de la clase pasada les puse la figura de Messi? Que el dueño de la pelota era cuando hablamos del precio. El precio es el dueño de la pelota, es el que mueve o no mueve. Bien, es la variable independiente que Marshall graficó en el eje horizontal. Acá lo vemos. Porque hizo un cambio de eje, ya lo vimos bien la clase pasada. Bueno, entonces, tenemos distintos precios, distintas cantidades demandadas y distintas cantidades ofrecidas de pares de zapatillas. Fíjense ustedes, que está resaltado en color amarillo, que cuando el precio es de 3, la cantidad demandada y la cantidad ofrecida son iguales, e iguales a 60 unidades, a 60 pares de zapatillas. Esto llevado a un gráfico nos queda en el eje vertical, medimos el precio de los pares de zapatillas, en el eje vertical, y en el eje horizontal la cantidad de zapatillas. Entonces, para distintos precios, fíjense ustedes, el precio va de 0 a 6, acá en el eje vertical pusimos la escala de 0 a 6, dejando, está hecho en una hoja cuadriculada, fíjense, cada 2 cuadraditos nos movemos en una unidad. Fíjense, de 1 saltamos a 2, a 3, a 4, a 5 y finalmente a 6. Por otra parte, las cantidades van de 0 a 120. Entonces acá en el eje horizontal, cada 2 cuadraditos nos movemos de 20 a 20. De 0 a 20, de 20 a 40, de 40 a 60, de 60 a 80, de 80 a 100 y de 100 a 120. Una aclaración matemática. La escala que se sigue en este eje puede ser distinta a la escala que se sigue en este eje. O sea, eso matemáticamente es válido. De hecho, fíjense ustedes que en el eje vertical vamos de 1 en 1 y en el eje horizontal de 20 en 20. ¿De acuerdo? Esto de la escala hay que arreglarlo según los números que uno tenga en la tabla con la cual está trabajando. Bien, una de las pocas excepciones a esto en matemática, que uno sí o sí tiene que trabajar con la misma escala en ambos ejes, es cuando se traza una bisectriz, una recta de 45 grados. Cuestión que vamos a ver en el módulo de macroeconomía. Bien, entonces, en este gráfico, una vez que tenemos marcados los ejes, con las escalas y demás, vamos graficando la cantidad demandada y la cantidad ofrecida. De manera tal que, fíjense ustedes, cuando el precio de zapatillas es 6, no se ofrece ninguna cantidad de no se demanda ninguna cantidad de zapatillas, ningún par,
pero en cambio se ofrecen 120 pares. Fíjense ustedes, el precio 6 es el precio mayor. Por lo tanto, la demanda para ese valor, la cantidad demandada es 0. Estamos sobre el eje. Pero la cantidad ofrecida, ¿cuánto era? 120, fíjense. Para 6 entonces, la demanda toca al eje vertical, porque no se demanda nada, porque hay a ese precio nadie en el mercado está demandando zapatillas. Pero si nos vamos hacia la oferta y leemos la cantidad correspondiente, vemos que corresponde a 120. Bien, así se lee el gráfico. Por otro lado, fíjense, cuando el precio es de 5, se demanda 20 y se ofrece 100. Entonces, para un precio de 5, vamos hacia la curva de demanda, que en este caso es una recta, bajamos a cantidad demandada y vemos 20. 20 unidades que se demandan, 20 pares, ¿no? Que se demandan. Y para ese precio de 5 vamos hacia la oferta, ¿y cuántos pares se demandan? 100. Bien, esta es la lectura simultánea en el gráfico de la demanda y de la oferta. Obviamente que primero ustedes, que les conviene hacer y graficar primero la demanda y luego graficar la oferta. Bien, se grafican primero la demanda, luego grafican la oferta, entonces allí pueden hacer este análisis simultáneo entre la oferta y la demanda para cada precio. Entonces, fíjense ustedes que cuando el precio es de 3, la cantidad demandada y la cantidad ofrecida es la misma, 60. Entonces, ahí tenemos la cantidad de equilibrio. Porque esto también sale de tabla. Para un precio de equilibrio de 3, la cantidad demandada y la cantidad ofrecida son iguales. Fíjense una cosa que les quiero comentar que es muy importante. Obviamente que lo que dice la tabla se tiene que corresponder con lo que nos dice el gráfico. Nosotros acá en la tabla no podemos concluir que el precio de equilibrio es 3 y la cantidad de equilibrio es 60, y acá en el gráfico que el precio sea, por ejemplo, 5 y la cantidad de equilibrio 80, no sé, por decir algo, ¿bien? Sino, porque son dos formas son dos maneras de analizar lo mismo. Acá lo estamos analizando en una tabla y abajo lo estamos analizando en un gráfico. Pero si se trata del mismo ejemplo y si hacemos un análisis correcto, deben coincidir. Entonces dijimos, como dijimos anteriormente, que el precio regulaba y ajustaba los planes que tenían los demandantes y los planes que tenían los oferentes. Entonces dijimos que a un precio de 3, la demanda se interseca con la oferta, ahí tenemos el punto de equilibrio y bajamos hacia el eje horizontal y leemos la cantidad de equilibrio que es igual a 60. Entonces decimos que el precio de equilibrio es 3 y la cantidad de equilibrio es de 60. Bien, en el punto E. Ahí quedan bien marcados. Bien. Vamos a ver ahora qué pasa para un precio que es menor al... Perdón, ¿alguna duda acá del equilibrio? En el chat no sé si hay algo, Juan y Facu. Todo bien por ahora en el chat. Perfecto, seguimos. ¿Qué pasa? ¿Por qué ese precio es de equilibrio y no otro? En economía, en general, cuando analizamos un punto de equilibrio, analizamos qué pasa en un punto anterior y en un punto posterior. O sea, ¿por qué ese es este equilibrio y no uno anterior o uno posterior? Bueno, acá vamos a hacer algo así. Supongamos entonces cualquier precio que sea menor al precio de equilibrio. En este caso vamos a tomar un precio de 2, al que lo vamos a llamar P sub 1. Fijémonos en la tabla. Cuando el precio es de 2, se demandan 80 pares de zapatillas, pero se ofrecen 40 pares de zapatillas. Danger. Ahí no hay coincidencia. Entonces, ¿qué está sucediendo ahí? Fíjense, eso es en la tabla. Vamos al gráfico. Para un precio igual a 2, no movemos horizontalmente hasta la oferta.
y bajamos y tenemos la cantidad ofrecida de 40. Seguimos al nivel del precio 2, seguimos horizontalmente hasta chocarnos con la demanda. Bajamos hasta la cantidad y vemos que es de 80 la cantidad. Entonces, ¿qué sucede? Se demanda más de lo que se ofrece. Se demanda, acá lo vemos en la tabla, se demanda 80 y se ofrece 40. Y en el gráfico lo mismo, se demanda 80, pero se ofrece 40. Entonces, esa diferencia entre la cantidad demandada y la cantidad ofrecida es el segmento que acá está representado como CD, de minúscula. Vemos entonces que la gente está demandando más de lo que el mercado le está ofreciendo. O sea, se produce un exceso de demanda que es igual a 40 unidades. ¿Por qué? Porque el resto, la cantidad demandada para ese precio es de 80, menos la cantidad ofrecida a ese precio, que es de 40. Por lo tanto, tenemos 40 unidades, que es 40 pares de zapatillas, que es la cantidad que se denomina cantidad excedente. O sea, hay escasez de zapatillas. La gente está demandando más de lo que el mercado está ofreciendo a ese precio. ¿Vieron acá? No hay coincidencia entre los planes de los demandantes y los planes de los oferentes. Bien, acá está un ejemplo de no coincidencia entre lo que planean los demandantes y lo que planean los oferentes. Entonces, ahí tenemos lo que se denomina exceso de demanda, que repito, es la cantidad demandada menos la cantidad ofrecida para el precio que estamos analizando. En este caso, el precio igual a 2. Entonces, para un precio igual a 2, los demandantes desean comprar 80 pares de zapatillas, pero el mercado solo ofrece 40. Entonces, por eso dijimos que hay un exceso de demanda que es igual a 40 pares de zapatillas. Entonces, los demandantes no pueden obligar a los oferentes a vender más de lo que los oferentes planearon. Entonces, se produce un exceso que estimula que el precio aumente. Bien, este exceso de demanda hace que el precio tenga una tendencia a aumentar de 2 a 3 hacia el precio de equilibrio. ¿Por qué? Porque en el equilibrio, Alcoyana, los planes de los demandantes coinciden con los planes de los oferentes. Bien. Entonces, eso por un lado, o sea, los demandantes no pueden obligar a los oferentes a producir más de lo que los oferentes planearon, que son 40 pares de zapatillas. Y por otra parte, como quieren los demandantes satisfacer su necesidad, están dispuestos a pagar más el par de zapatillas para lograr satisfacer su necesidad. Entonces, al aumentar el precio, están dispuestos a pagar más, están dispuestos a pagar 3 pesos en lugar de 2. Pero bueno, muchos demandantes no van a poder comprar, no van a poder pagar ese precio, entonces finalmente los que pueden pagar un precio de 3 van a demandar una cantidad, o se va a demandar en forma total una cantidad igual a 60, que es la suma de todas las demandas individuales de los pares de zapatillas a un precio de 3. Entonces, finalmente se logra el equilibrio, el precio sube de 2, a 3 y la cantidad disminuye o se ajusta mejor, la cantidad ofrecida, demandada disminuye de 80 a 60 y la ofrecida aumenta de 40 a 60. Fíjense ustedes que al aumentar el precio de las zapatillas de 2 a 3 pesos, bueno, hay una relación inversa entre precio y cantidad demandada. Aumenta el precio de las zapatillas, se demanda menos zapatillas, de 80 a 60. Pero por otra parte, al aumentar el precio de las zapatillas, los oferentes van a querer ofrecer más zapatillas por la ley de la oferta. Y acá se produce entonces el aumento de la cantidad ofrecida de 40 a 60 unidades. Bien, es como que al precio de 2, los oferentes le dicen a los demandantes, ¿quieren más zapatillas? Paguen más. Como que el poder, en este caso, lo tiene el oferente. ¿Estamos de acuerdo? O los oferentes, mejor dicho, del mercado.
¿Se entendió? ¿Alguna consulta? Bien, entonces vemos cómo este exceso de demanda que se produce hace que el precio aumente y que se logre el equilibrio en el punto E. Ahora, vamos a ver qué pasa con un precio que es mayor al precio de equilibrio. Por ejemplo, vamos a tomar el precio 4. Vamos a la tabla y vemos que para un precio 4 se ofrecen 40 pares de zapatillas, pero se demandan 80. En este caso, la cantidad ofrecida es mayor a la cantidad demandada. Vayamos al gráfico. Fíjense ustedes que para un precio de 4, vamos hacia la demanda, punto A, vemos que se ofrecen 40 pares de zapatillas. Seguimos para el nivel de precio igual a 4, nos chocamos con la oferta y tenemos la cantidad ofrecida, 80 pares de zapatillas. Entonces vemos cómo en este segmento AB me representa un exceso de oferta. ¿Por qué? Porque la cantidad ofrecida es mayor a la cantidad demandada. Entonces, para saber cuánto vale ese exceso de oferta, tengo que hacer cantidad ofrecida menos cantidad demandada. O sea, 80 menos 40, y eso es igual a 40. Bien, entonces, ¿qué sucede acá? ¿Qué sucede acá? Ahí tenemos el exceso marcado. ¿Qué sucede? Entonces, a un precio de 4, los oferentes no pueden obligar a los demandantes a comprar más de lo que ellos planearon. Ellos planearon comprar entre el conjunto 40 pares, no 80. Bien. Y por otra parte, esos oferentes quieren realmente vender todo el stock que tienen. Entonces están dispuestos a bajar el precio. En este caso, el precio va a bajar de 4 a 3 pesos, o sea, va a bajar hacia el equilibrio, de manera tal de que este exceso de oferta desaparezca y de lograr el equilibrio. Acá, en un precio igual a 4, los planes de los oferentes nuevamente no coinciden con los planes de los demandantes. Es por eso que se produce esta brecha, este exceso de oferta. Bien, y eso se soluciona disminuyendo, cuando el precio disminuye, tendiendo hacia el equilibrio. Entonces, por un lado, en este caso, es como que en este caso se invierten los roles. El que tiene el poder es el demandante. El demandante le dice al oferente, ¿quieren vender más? Pues bajen el precio. Entonces, también acá lo que sucede para un precio de 4, o sea, lo que está sucediendo es que los demandantes ven que los oferentes no pueden vender todo lo que ellos tienen a 4 pesos, entonces están en condiciones de exigir un precio menor. Entonces, en el caso anterior, veíamos que el poder lo tienen los oferentes hacia los demandantes. Hay un exceso de demanda. Acá porque hay una escasez de zapatillas. O sea, se ofrece menos de lo que se demanda. Entonces el oferente le dice, el oferente tiene poder como para decirle al demandante, si querés más, para zapatillas, paga más. Bien, entonces está en condiciones de exigir un precio mayor para que los demandantes puedan adquirir las cantidades que desean. En este caso, con un precio mayor, es al revés. Son los demandantes los que están en condiciones de exigirle al oferente que cobre un precio menor para que pueda vender, para que las cantidades, para que no se quede con zapatillas sin vender. Fíjense ustedes acá lo que sucede. Vamos a analizar la ley de la oferta y la demanda. El precio baja de 4 a 3. Bien, ¿qué pasa con la cantidad demandada? Aumenta de 40 a 60. Ley de la demanda, relación inversa. Precio baja, cantidad aumenta. Ley de la oferta. El precio baja de 4 a 3. ¿Qué pasa con la cantidad ofrecida? También baja de 80 a 60. Ley de la oferta, relación directa entre el precio y la cantidad ofrecida. Entonces vemos en la ley de la demanda que los demandantes se mueven del punto A al punto E. Y los oferentes desde el punto B al punto E. Bien, en este caso anterior, vamos para atrás, habíamos analizado la ley,
la ley de la demanda, al aumentar el precio de 2 a 3, la cantidad demandada baja de 80 a 60, en relación inversa entre el precio y la cantidad demandada. Y entonces vemos que los demandantes se desplazan desde D hasta E. Por otra parte, por ley de la oferta, al aumentar el precio, la cantidad ofrecida aumenta. ¿De cuánto? De 40 a 60, y vemos cómo los oferentes se desplazan desde el punto C al punto E. Bien. Una aclaración. El hecho, en este caso, en este ejemplo, tanto el exceso de oferta como el exceso de demanda valían 40. Mera coincidencia, ¿de acuerdo? Como dije, en este curso vamos a estudiar el equilibrio de mercado, tomando la estructura de mercado competencia perfecta, y tanto el exceso de oferta como el exceso de demanda se calculan restando las cantidades, cantidad ofrecida y cantidad demandada, y siempre es un valor positivo ese exceso. No se confundan, cuando calculamos los excesos no se restan los precios, sino las cantidades, cantidad demandada menos cantidad ofrecida, ¿de acuerdo? Tengan presente eso, igualmente en la práctica lo van a ver, lo van a reforzar. Y finalmente, cuando hay una situación de no equilibrio, como las dos últimas que vimos, el proceso de ajuste para llegar al equilibrio se explica por los excesos. Cuando ustedes tengan que explicar un proceso de ajuste de un precio que está por encima o por debajo del precio de equilibrio, bueno, eso se explica por los ajustes, por los excesos de demanda o de oferta según correspondan, y el ajuste se explica de esa manera. Bien, a ver con qué seguíamos. Bien, con leyes de demanda. No sé si hay alguna consulta de lo que hemos visto de equilibrio, porque ahora vamos a pasar a ver qué pasa cuando la demanda o la oferta se mueven, se desplazan. No sé si hay alguna consulta o algo que quieran agregar Facu o Juan. No, Bea, todo bien, el chat también bien. Bien, chicos, Venimos chicas, bien. ¿alguna consulta? No, Bien. Juan, ¿querías decir algo? Perdón. Me está costando desmutearme. No, perfecto, venimos bien, creo. No sé si había, Facu, no había consultas en el chat, ¿verdad? No, el chat todo bien. Bueno, como les dije entonces, el viernes van a reforzar todos estos conceptos y también van a trabajar con ejercicios numéricos. Bien, pasamos entonces a desplazamiento de las curvas. Seguimos trabajando con un mercado de competencia perfecta y vamos a ver las leyes de mercado de Lipsey. Lipsey es un economista, autor de un manual de economía muy conocido. Ha trabajado tiene publicados varios trabajos con distintos temas de economía. ¿Qué supuestos tenemos cuando hablamos de las leyes de mercado de Lipsey? Que la curva de demanda es continua, o sea, no tiene saltos, es un todo continuo, y es decreciente, o sea, que tiene pendiente negativa, cosa que nosotros ya sabemos desde la semana pasada. Y por otra parte, también consideramos que la curva de oferta es continua, o sea, es un todo, no tiene saltos, y es creciente o tiene pendiente positiva. Bien, entonces, cuando tengamos un exceso de oferta, va a haber una disminución del precio hacia el precio de equilibrio, o sea, va a disminuir hasta alcanzar el precio de equilibrio, y cuando haya un exceso de demanda, va a haber un aumento del precio hacia el equilibrio. Bien, entonces, nosotros en este año, en este curso, vamos a ver el desplazamiento de la curva de demanda o de la curva de la oferta. No vamos a ver un desplazamiento simultáneo de ambas. Bien. Entonces, acá nosotros tenemos cómo solo se desplaza la demanda. Bien. Entonces, tenemos un gráfico. Vamos a ver el primer caso, un aumento de la demanda. En el eje vertical el precio, como ya sé, del bien X, que es el bien que vamos a analizar en términos genéricos, y en el eje horizontal la cantidad de X. Entonces tenemos en azul la oferta de X, y vamos a suponer primero que tenemos esta demanda 1 de X. Entonces, ¿dónde la demanda 1
se interseca con la oferta, ahí tenemos el punto de equilibrio 1, que está determinado el precio de equilibrio 1 y la cantidad de equilibrio 1. Bien, ahí tenemos. Esa es la situación inicial. Siempre cuando vemos que cuando analizamos el desplazamiento de la curva de demanda o el de la oferta, siempre tenemos que partir de una situación de equilibrio inicial. Bueno, supongamos que por algún motivo la demanda deja de ser 1, pasa a ser demanda 2, o sea, hay un desplazamiento de la curva de demanda, un aumento en este caso. Por cualquier motivo, por ejemplo, porque aumentó el precio de un bien sustituto en la demanda del bien X. Entonces, por ejemplo, si estamos analizando el precio de un bien que tiene un sustituto y ese sustituto aumenta su precio, bueno, se va a dejar de consumir menos de ese bien que aumentó el precio y se va a consumir más de este otro bien que es el bien X, porque ambos satisfacen la misma necesidad. Entonces, vamos a tener acá una demanda 2 que se interseca con la oferta y ahí tenemos el punto de equilibrio 2, que se corresponde con un precio de equilibrio 2 y una cantidad de equilibrio 2. Bien, ahora, ¿cómo pasamos del equilibrio 1 al equilibrio 2? Esa es la cuestión. Entonces, nosotros tenemos que, supónganse entonces, como les dije, siempre partimos de una situación de equilibrio inicial, E1. Bien, ¿qué pasa si por algún motivo la demanda aumenta? Se desplaza de una demanda de una demanda 1 a una demanda 2. Entonces, ¿qué pasa si nos quedamos fijos en el precio de equilibrio 1? Fíjense ustedes, tengan en cuenta una cosa, que cuando la demanda es 2, esta demanda 1 ya no existe más. Lo que pasa es que nosotros la graficamos a fines pedagógicos, con fines pedagógicos, la dejamos graficada para que se pueda entender mejor. Pero ustedes, una vez que la demanda pasó a ser 2, la demanda 1 ya no existe más. Entonces, fíjense ustedes que al precio 1, con la demanda 2, al precio 1, ¿cuánto se está ofreciendo? Se está ofreciendo, porque la oferta no cambió, la oferta sigue siendo la misma. Entonces, al nivel del precio 1, vengo hasta la oferta y veo que se está ofreciendo la cantidad de equilibrio 1. ¿Pero cuánto se demanda ahora? Y bueno, para el nivel del precio de equilibrio 1, sigo hasta la demanda nueva en el punto A, bajo y leo que ahora se está demandando Q3. Bien, entonces, fíjense, al precio de equilibrio 1 se ofrece la cantidad de equilibrio 1, pero se demanda la cantidad sub 3. Entonces hay un exceso de demanda, que es igual al segmento E1A. Este segmento de acá me está representando el exceso de demanda. Entonces, recuerdan que cuando había un exceso de demanda, en realidad los demandantes, dijimos recién, no pueden obligar a los oferentes a producir lo más que ellos quieren. No. Y el oferente es como que tiene el poder. Dice, bueno, muchachos, muchachas, ¿quieren más de ese bien? Paguen más. Entonces, para eliminar ese exceso de demanda, el precio aumenta, tiene que aumentar hacia un nuevo precio de equilibrio ahora, que se da justamente en el punto E2, cuando la demanda nueva y la oferta que no cambió son iguales, se intersecan. Entonces, en ese caso tenemos un nuevo precio de equilibrio y una nueva cantidad de equilibrio. Precio de equilibrio 2, cantidad de equilibrio 2. El nuevo equilibrio se da para un precio mayor, pero también para una mayor cantidad. Bien. Entonces, ahí tenemos los dos puntos de equilibrio. Y acá una advertencia, para que no se confunda. La cantidad 3 no es una cantidad de equilibrio. Es una cantidad intermedia que nosotros usamos para analizar el exceso y ver entonces cómo se logra el ajuste hacia el nuevo equilibrio. Pero nuevamente, fíjense ustedes, nosotros analizamos este ajuste hacia el nuevo equilibrio
analizando un exceso que se produce, que es el exceso de demanda. Entonces, evidentemente, a un precio de equilibrio 2, fíjense ustedes, como aumentó el precio por ley de la oferta, los oferentes van a ofrecer más. Antes ofrecían la cantidad de equilibrio 1, ahora ofrecen la cantidad de equilibrio 2. Bien, entonces ese es el ajuste cuando se desplaza solo la curva de demanda y en este caso un aumento. ¿Alguna consulta? Bien. Vamos a ver ahora qué pasa si hay una disminución de la demanda. El análisis es bastante similar. En el eje vertical graficamos los precios, en el eje vertical los precios, en el eje horizontal las cantidades. Partimos también de una situación de equilibrio inicial, siempre se parte de una situación de equilibrio inicial donde tenemos una oferta que no cambia y una demanda que es la demanda 1. Entonces, en el equilibrio inicial es este, el precio de equilibrio 1, para el precio de equilibrio 1, la demanda 1 y la oferta son iguales, por eso tenemos el equilibrio 1, y acá tenemos la cantidad de equilibrio 1. ¿Qué pasa si por algún motivo ahora la demanda disminuye? Por ejemplo, porque las preferencias de los consumidores respecto al bien X disminuyeron. Ya no lo prefieren tanto como antes. Entonces la demanda disminuye. Bien, y la demanda de ser demanda 1 pasa a ser demanda 2. Nuevamente, una vez que tenemos la demanda 2, la demanda 1 desaparece. La dejamos graficada para que se entienda mejor el ajuste. Entonces, ¿qué sucede en este caso? Bueno, si nos quedamos en el precio 1, vamos a ver qué sucede en el precio 1. Bueno, vemos que se está demandando la cantidad 3. El punto B. Eso es lo que se demanda. Pero ¿cuánto se está ofreciendo? Seguimos hasta la oferta, o sea, hasta la recta azul. En la oferta se están ofreciendo la cantidad de equilibrio 1. Quiere decir que con el precio 1 se está demandando menos Q sub 3 de lo que se está ofreciendo, Q de equilibrio 1, porque Q de equilibrio 1 es mayor a cantidad 3. Bien. Entonces lo que se produce acá es un exceso de oferta, que es igual al segmento B, E1. Exceso de oferta. Acá el que tiene el poder son los demandantes. Es como que los demandantes le dicen a los oferentes, muchachos, ¿quieren vender más? Bajen el precio. Entonces están en condiciones de exigir un precio menor los demandantes. Entonces ese precio baja del precio de equilibrio 1 al precio de equilibrio 2, donde tenemos el nuevo punto de equilibrio, donde se intersecan la demanda 2 y la oferta, o sea, la nueva demanda y la oferta de toda la vida que no cambió. Bien, esta oferta no cambió, sigue siendo la misma curva de oferta. Cambian las cantidades ofrecidas, pero no la oferta no se desplaza. Entonces vemos que en el punto de equilibrio 2, para el precio de equilibrio 2, nuevamente la demanda nueva se interseca con la oferta, y tenemos una nueva cantidad de equilibrio, que es la cantidad de equilibrio 2. Entonces, en este caso, bajó el precio y también bajó la cantidad de equilibrio. Entonces, por la ley de la oferta, al bajar el precio, los oferentes van a querer ofrecer menos. Vemos cómo los oferentes se desplazan desde este punto E1 a este punto E2. Y entonces, en vez de ofrecer la cantidad de equilibrio 1, ofrecen ahora la cantidad de equilibrio 2. Y nuevamente, tener cuidado porque esta cantidad de equilibrio 3 no es una cantidad de equilibrio. Esta cantidad 3, perdón, no es una cantidad de equilibrio. Eso quise decir. ¿Estamos de acuerdo? Nuevamente acá, ante un desajuste, acá ante un desplazamiento, vemos que logramos el equilibrio y el equilibrio se analiza a través de los excesos, de disminuir, de terminar con ese exceso que se produce. En el caso anterior, un exceso de demanda. Bien, en este caso, un exceso de oferta. Solamente en el equilibrio no hay excesos, porque las cantidades demandadas son iguales a las cantidades ofrecidas, vale decir, los deseos, los planes de los demandantes coinciden con los deseos, los planes de los oferentes.
¿Alguna consulta? O no sé, Juan Pablo, Facundo, algo para decir, para comentar. No, Bea, todo bien. El chat tampoco ha habido consulta. Bien. Entonces, vimos primero un caso de desplazamiento de la demanda, un aumento y una disminución. Ahora vamos a ver el caso del desplazamiento de la oferta. Repito, en este curso no vamos a ver desplazamiento de la oferta y de la demanda simultáneamente, no. Si se mueve una, no se mueve la otra, ¿de acuerdo? Si se desplaza una, mejor dicho, no se desplaza la otra. Vamos entonces acá, en síntesis. Dada una situación inicial de equilibrio, cuando la demanda aumenta, el precio y la cantidad de equilibrio también aumentan. Por su parte, cuando la demanda disminuye, el precio y la cantidad de equilibrio también disminuyen. Y siempre partimos de una situación inicial de equilibrio. Bien. Si ustedes tienen que graficar, finalmente el gráfico que ustedes hagan tienen que lucir de esta manera. Bien, con las dos demandas, la oferta, el punto intermedio, el equilibrio, bien marcado el exceso, etc. Bien. Por más que se haga, esto por más que se haga sin números o sin escala. Fíjense que acá yo grafiqué sin números, sin escala, pero con todos los conceptos relevantes que tienen que estar sí o sí en un gráfico. Sea un gráfico numérico o un gráfico más conceptual, como es este, donde no tengo números. Bien. Vamos a ver entonces cuando se desplaza solo la oferta, y el primer caso que vamos a ver es un aumento de la oferta. Acá tengo el precio en el eje vertical y en el eje horizontal la cantidad como siempre. Y tengo la demanda. En este caso la demanda siempre va a ser esta, no va a cambiar. Entonces, partimos de una situación inicial también, como es la oferta, vamos a llamar oferta 1, donde la demanda se interseca con esa oferta en el punto E1. Entonces, allí tenemos el precio de equilibrio 1 y la cantidad de equilibrio 1. Perfecto, situación inicial. ¿Qué pasa si por algún motivo la oferta aumenta? Pasa de oferta 1 a oferta 2. ¿Y por qué puede suceder esto? Por muchos motivos. Por ejemplo, una mejora tecnológica, por ejemplo, el otorgamiento de un subsidio, por ejemplo, la disminución de un impuesto, o por ejemplo, porque disminuyeron los costos de los factores productivos. Que vamos a considerar este caso, una disminución del costo de los factores productivos. Entonces, ¿qué sucede? Ahora, la oferta 1 no existe más. Tenemos enfrente a la oferta 2. Nuevamente digo, graficamos ambas ofertas para que se entienda mejor el proceso de ajuste. Entonces, si nos quedamos en el precio de equilibrio 1, en el precio de equilibrio original, ¿qué va a pasar? Y vamos a ver que se va a demandar la cantidad de equilibrio 1. Pero ¿cuánto se va a ofrecer? Y se va a ofrecer el punto C, la cantidad 3. Entonces, lo que se produce acá es un exceso de oferta, porque la gente está demandando la cantidad de equilibrio 1 y las empresas están ofreciendo la cantidad 3. Hay un exceso de oferta que es igual a E1C. Entonces, ¿qué sucede en ese caso? En ese caso, hay un exceso de oferta. Entonces, los que tienen el poder acá son los demandantes, como que le dicen, momento, ustedes quieren que nosotros compremos más y bajen el precio. Entonces, lo que se produce es una disminución del precio, desde el precio de equilibrio 1 al precio de equilibrio 2. Y la cantidad de equilibrio aumenta de la cantidad de equilibrio 1 a la cantidad de equilibrio 2. Fíjense ustedes entonces que ahora el equilibrio está dado en el punto E2, donde la demanda que no varió se intersecta con la nueva oferta. Fíjense ustedes que acá es válida la ley de la demanda. Baja el precio y aumenta el precio de equilibrio y aumenta la cantidad de equilibrio. Y fíjense ustedes cómo sobre la curva de demanda, que no varió, pasamos del punto E1 al punto E2. Bien. ¿Qué sucede ahora si hay una disminución de la oferta? Bueno,
Supongamos entonces, partimos siempre de una situación de equilibrio inicial, donde tenemos la oferta 1 y la demanda, tenemos el punto de equilibrio 1 donde se intersecan ambas, y tenemos el precio de equilibrio 1 y la cantidad de equilibrio 1. Entonces, por algún motivo esa oferta disminuye, por ejemplo, disminuye, por ejemplo, porque hay un nuevo impuesto, se establece un nuevo impuesto, o se saca un subsidio que había sido otorgado, bien, o aumenta el costo de los factores productivos. Lo importante es que la oferta disminuye. Entonces, si nos mantenemos en el precio de equilibrio inicial, vamos a ver que ahora se ofrece el punto M, o sea, la cantidad 3, pero se está demandando el punto E1, o sea, la cantidad de equilibrio E1. En este caso hay un exceso de demanda. Bien, que es igual al segmento ME1, porque la cantidad demandada ahora es la cantidad de equilibrio 1, pero la cantidad ofrecida es la cantidad 3. Entonces acá los oferentes están en condiciones de exigir un mayor precio. Si, bueno, quieren satisfacer su demanda insatisfecha, paguen más. Entonces, en ese caso, el precio aumenta de precio de equilibrio 1 a precio de equilibrio 2. Vemos cómo la demanda que no varió se interseca con la oferta 2 en el punto E2. Entonces, allí tenemos precio de equilibrio 2 y cantidad de equilibrio 2. Y los planes de los demandantes coinciden con los planes de los oferentes. Entonces, acá también analizamos la ley de la demanda. El precio aumenta y la cantidad disminuye. Fíjense ustedes, desplazándose los demandantes desde E1 a E2. Y nuevamente acá, la cantidad 3 no es una cantidad de equilibrio, sino que es una cantidad intermedia que nos sirve para realizar el análisis. Acá lo mismo que no lo había dicho cuando hay un aumento de la oferta. Bien, entonces, partimos siempre de una situación inicial de equilibrio y vemos entonces, el análisis lo realizamos en base al exceso que se produce. Una aclaración. Termino con lo de la oferta en síntesis. En este caso, con la variación de la oferta en síntesis. Dada una situación inicial de equilibrio, cuando la oferta aumenta, el precio de equilibrio disminuye y la cantidad de equilibrio aumenta. Por su parte, cuando la oferta disminuye, el precio de equilibrio aumenta y la cantidad de equilibrio baja. Bien, una aclaración que puede llegar a ser un error. Cuando vemos, como el caso 1, puede conducir a un error. Por ejemplo, cuando se desplaza la demanda nada más, que en este caso hay un aumento de la demanda, yo lo que analizo es la ley de la oferta. ¿Por qué? Porque se analiza sobre la misma curva. Siempre la ley de la oferta y la ley de la demanda se analizan sobre la misma curva de oferta o la misma curva de demanda. Bien, no, sería incorrecto analizar la ley de la demanda, por ejemplo, entre esta curva de demanda y esta otra. Entonces, en este caso, como se desplazó la curva de demanda, no analizo la ley de la demanda. Pero sí puedo analizar la ley de la oferta porque la oferta es la misma. Digo, ante un aumento de precio por ley de la oferta, la cantidad ofrecida aumenta de cantidad de equilibrio 1 a cantidad de equilibrio 2. Y el oferente se desplaza sobre la misma curva desde E1 a E2. Bien, obviamente que en la cantidad de equilibrio 1 coincide para el precio de equilibrio 1 la cantidad demandada y ofrecida inicial. Y para la cantidad de equilibrio 2 al precio 2 coinciden las cantidades demandadas y ofrecidas posteriores. Bien. Igual cuando disminuye la demanda, lo que analizo acá es la ley de la oferta, que es la curva que no varió. Bajó el precio, disminuyó la cantidad. Ley de la oferta, relación directa entre precio y cantidad ofrecida. Y el oferente se desplaza por la misma curva de demanda, bueno, es una recta, ya sabemos, desde E1 a E2. En cambio acá, cuando se desplaza la oferta, por ejemplo, hay un aumento de la oferta, lo que podemos analizar es la ley de la demanda, porque la demanda es la que no varía. Entonces vemos cómo al bajar el precio aumenta la cantidad. Por ley de la demanda hay una relación inversa entre precio y cantidad demandada. Y los demandantes se desplazan sobre la misma curva de demanda
desde E1 a E2. Pero sería un error analizar la ley de la oferta entre la oferta 1 y la oferta 2, porque las leyes se analizan sobre la misma curva. En este caso, sobre la curva de demanda, que es la que no varió. Nuevamente remarco que, obviamente, en la cantidad de equilibrio 1, la cantidad demandada y la cantidad ofrecida iniciales son iguales, y en la cantidad de equilibrio 2, la cantidad demandada y la cantidad ofrecida posteriores también son iguales. Acá lo mismo criterio cuando se disminuye la oferta. Podemos analizar la ley de la demanda sobre la recta de demanda, porque al aumentar el precio por ley de la demanda, bajó la cantidad demandada y los demandantes se desplazaron desde E1 hacia E2 sobre la misma recta. Entonces, en el punto de equilibrio 1, la cantidad de equilibrio 1 me está indicando que la cantidad demandada y la cantidad ofrecida iniciales son iguales, y en el punto de equilibrio 2, que la cantidad ofrecida y la cantidad demandada posteriores también lo son. Pero, la ley de la demanda sobre la curva de demanda, que fue la que no varió. Y la ley de la oferta acá sería un error analizarla entre una oferta y la otra. Bien. Bueno, muy bien. Entonces, ¿hay alguna consulta? No. Bien. Entonces, en nuestro esquema de la semana pasada habíamos visto demanda y el análisis de la demanda con los determinantes de la cantidad demandada, las variaciones en la cantidad demandada y en la demanda, bienes sustitutos y complementarios en la demanda y bienes normales e inferiores. Nos quedaba para ver la semana que viene elasticidad, precio de la demanda. También habíamos analizado la oferta la semana pasada, la unidad de producción, con análisis de los determinantes de la cantidad ofrecida, las variaciones en la cantidad ofrecida y en la oferta, bienes sustitutos y complementarios en la oferta, habíamos visto en la producción conjunta, y nos queda para la clase que viene la elasticidad precio de la oferta y sus determinantes. Y en esta clase nos centramos en el mercado, con sus dos grandes componentes, demanda y oferta. Vimos distintas estructuras de mercado, competencia perfecta, monopolio, competencia monopolística y oligopolio, y en particular para la competencia perfecta analizamos el equilibrio de mercado. Bien, ¿se acuerdan que este esquemita lo habíamos puesto también en la clase pasada para demanda y para oferta? Bien. Vamos a hacer entonces el ejercicio que hicimos la semana pasada. Me van a dictar ustedes conceptos clave que vimos hoy. A ver, escucha ofertas. Por supuesto que Juan Pablo y Facundo no, por favor, no digan nada. A ver, ¿quién me dice conceptos clave que hayamos visto en esta presentación de hoy, en esta clase de hoy? Escucho y voy escribiendo. Monopolio. Muy bien, monopolio. Perfecto, sigo. Competencia. ¿Qué competencia? Perfecta. Ah, porque E hay imperfecta. otra. Sí. E imperfecta. ¿Cómo la llamamos nosotros? Mercado imperfecto. Bueno, competencia monopolística. Eso es monopolística y mercados imperfectos. Bien, me dijeron. Cuando hablan de competencia tienen que aclarar si es competencia perfecta o monopolística, ¿de acuerdo? Bueno, sigo escuchando. Equilibrio de mercado. Muy bien, equilibrio de mercado. Ustedes vayan tirando. Yo después, antes de subirlo, este PPT al campus, lo arreglo para que aparezcan los conceptos claves conforme los fuimos viendo hoy en clase, en el mismo orden. Sigamos. Oligopolio. Oligopolio, perfecto. Y duopolio. Y duopolio. Oligopolio, bueno, duopolio. Ahí está, sigamos. Exceso de demanda y exceso de oferta. Muy bien, exceso de demanda, exceso de oferta. Muy bien, sigamos. Si pusimos mercados imperfectos, pongamos mercado perfecto también, ¿de acuerdo?
¿Qué más? Bienes y servicios. Bueno. Muy bien, ¿qué más? Precio y cantidad de equilibrio. Precio de equilibrio y cantidad de equilibrio, perfecto. ¿Qué más? Escucho. Leyes de mercado del IPSEI. Muy bien, leyes de mercado de IPSEI. Sí, ¿qué más? ¿Algo más? Acá Juan Pablo y Facundo pueden ayudar, pueden intervenir. Uno en el chat puso tijeras de Marshall. Ay, me encantó. Tijeras de Marshall, muy bien. Bien. ¿Qué más? Diferentes tipos de mercado. Bueno, diferentes, vamos a poner así, estructuras de mercado, ¿de acuerdo? Para llamarlo estructuras. Ahí me falta una U. Y después acá 2 puntos. Voy a poner competencia perfecta. Monopolio. Oligopolio. Competencia monopolística. Monopolística. Y ya entonces los voy a borrar de acá porque ya los puse ahí. Estamos ordenando, oligopolio, sí dejo duopolio. Bien, así lo ordenamos. Bueno. Vea, en el chat, Melanie Sí. propone definición de mercado. Definición de mercado. Entonces, ¿te parece así, Melanie o Melody? Melanie. Melanie. Mercado, definición. Ahí está. Muy bien. ¿Alguna otra propuesta? Salida y entrada. Bueno, podemos poner barreras de entrada y salida. ¿Sí? ¿Te parece? Sí, sí. Barreras de entrada y de salida de un mercado. Muy bien. ¿Qué más? Mercado homogéneo o heterogéneo. Bienes, muy bien, y servicios homogéneos y heterogéneos o diferenciados. ¿Se acuerdan que le habíamos dicho también que se podía llamar así? Diferenciados. Perfecto. ¿Qué más? Vimos un montón hoy, ¿eh? Y alguna, a mí se me ocurre alguna más. Facu, Juan, no sé si quieren aportar algo. En el chat, Gabriel está proponiendo desplazamiento de la curva de demanda, de la demanda. Desplazamiento de la curva de demanda. Perfecto, muy bien. Y si hay un desplazamiento de la curva de demanda, ¿qué vamos a poner? Desplazamiento de la curva de oferta. Ahí está. Perfecto. ¿Algo más? Y acá estoy viendo algo, que si hay mercados imperfectos, vamos a ver también, vamos a poner mercado perfecto. Después yo lo arreglo el orden, pero bueno, ahora para que no me quede incompleto. ¿Qué más? Ya habías puesto mercado perfecto más abajo. Ah, sí, lo puse, tenés razón, muchas gracias, lo borramos. Igualmente, antes de subirlo al campus, le voy a dar una miradita a esto, ¿eh? Como les dije. Bueno, ¿qué más? ¿Qué otro? Pero bueno, ahora estamos tirando conceptos así que se nos viene a la cabeza todo, de lo que hemos visto y escuchado hoy. ¿Qué más? Demanda de mercado y oferta de mercado. Muy bien, demanda de mercado, oferta de mercado. Excelente. ¿Qué más? Grado de concentración del mercado.
Muy bien. Grado de concentración del mercado. ¿Y ahí qué podemos poner? 2 puntos, a ver. Atomizado o concentrado. Bien. Atomizado, concentrado. Mejor. Muy bien. ¿Alguna otra cosa? Ya creo que está bastante completo, ¿no? ¿Se les ocurre algo más? Bueno. Yo creo Muy que está bien, bastante vamos. bien, porque hay ciertas cosas que escribimos que engloban otras, ¿no? Cuando uno habla, por Claro, ejemplo, de leyes de mercado del IPSEI, se está refiriendo un poquito a los desplazamientos de las curvas, o claro, cuando yo por habla de la eso después lo definición. voy, claro, yo después lo voy a Exactamente. arreglar. Claro, exactamente. Yo después lo voy a arreglar y esto, por ejemplo, lo voy a poner cerca, o mejor dicho, me conviene así, leyes de mercado, ponerlo acá, por ejemplo, ¿ves? Para que quede un cierto orden. ¿Bien? Pero han O sido por muchas ejemplo, cosas, vea. sí, hoy fue una clase con muchas cosas. Por ejemplo, equilibrio de mercado, precio y equilibrio. Esto incluso lo podemos poner 2 puntos así. Por ejemplo, y definición de mercado, mercado definición, lo podemos poner arriba. Ahí está. Mercado perfecto, me habían dicho que lo tengo por acá. Yo para seguir un poco el orden que vimos en las clases. Pero bueno, vamos a tener, después lo voy a acomodar así conforme el orden que vimos en la clase. Pero lo importante es enumerar estos conceptos para, como dice por un lado Juan Pablo, tomar conciencia de todo lo que aprendimos, de todo lo que vimos en la clase, y también para refrescar algunas cuestiones. Todas estas palabras encierran conceptos que tenemos que tener en claro para poder entender el tema. Bien, y para poder desarrollarlo en una evaluación. Bueno, creo que por ahora, no sé si alguien más tiene algo más para decir de estos conceptos clave. Pero bueno, muy bien. Lo dejamos si no ahí. Vamos a, ahí está, quedó así. Solamente a esto le falta repito, un orden según conforme fue la clase de hoy, cosa que voy a hacer una vez que terminemos la clase. Y bueno, como siempre decirles que este material, esta presentación que voy a subirles al campus a las comisiones 1 y 2, no sustituye todo el material de cátedra que hay, dossier, videos y demás, sino que es un complemento, bien, lo complementa pero no lo sustituye. Y bueno, queda realizar ahora el viernes con Facundo y con Juan Pablo los trabajos prácticos correspondientes a este tema, más demanda y oferta. Creo que no hay nada más. Dejo de compartir. Muy bien. Ahí estamos. Bueno, ¿alguna otra consulta? ¿Por ahora está todo bien? Bueno, como les digo siempre, no se asusten. Parece muy complicado, no lo es tanto. Simplemente tienen que sentarse, leerlo un poco más, reflexionar, madurar el tema. Y con la clase práctica de Juan y de Facu el viernes, se van a sentar muchos conocimientos más. Traten de darle una leída, de estudiar estos temas para que la clase del viernes sea más provechosa. ¿De acuerdo? Recuerden que seguimos con las 2 comisiones juntas, por lo menos en la virtualidad. Y bueno, para la clase que viene vamos a terminar con esta unidad 2, este enfoque microeconómico que hacemos este año, con elasticidad precio de la demanda y elasticidad precio de la oferta. Y traten también de tener leído el material correspondiente para el martes próximo, para que la clase pueda ser aprovechada mucho mejor. Bueno, si no hay ninguna consulta más, no sé si hay alguna consulta, alguna duda, o si Juan, Facu quieren agregar algo. Bueno, agradecerles, cuídense mucho,
y nos estamos viendo entonces, con los chicos se ven el viernes y conmigo el martes próximo. Recuerden de consultar dudas vía el foro y vía el correo electrónico que es propio de esta asignatura para las comisiones 1 y 2. Y luego tienen el correo electrónico general de IALE para consultas más generales de tipo administrativa y demás. Bueno, muchísimas gracias y nos estamos viendo. Un gusto. Hasta luego.